En el bloque de Medio Oriente hablamos sobre los reporteros en la Franja de Gaza debido a un último ataque a la prensa por parte del ejército israelí. Estamos hablando de 6 periodistas, entre ellos los corresponsales Anas al-Sharif, Mohamed Kerrek, los camarógrafos Ibrahim Saer y Mohamed Aliwa y también un asistente Mohamed Naufal, quienes murieron cuando una bomba impactó una tienda de campaña cerca del hospital de Ashifa en la ciudad de Gaza. En el mismo ataque también perdió la vida el periodista independiente Mohamed Al-Khaldi. La cadena qatarí pues calificó lo ocurrido como un intento desesperado de silenciar las voces que denunciaban la ocupación inminente de Gaza. Israel, por su parte, admitió haber matado a al-Sharif, alegando que lideraba una célula de Hamas y tanto al reportero de Al Jazeera pues como el medio como tal negaron esas acusaciones antes de su muerte. Esto ha sido el ataque más letal contra periodistas desde que comenzó la ofensiva israelí hace ya 22 meses, recordemos, en respuesta al ataque de Hamas el pasado 7 de octubre del año 2023. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 61.000 palestinos han muerto en este tiempo. La oficina de prensa gazatí, controlada por Hamas, afirma que 238 periodistas han sido asesinados. Entre tanto, el Comité para la Protección de los Periodistas confirma que se trata de al menos 186. Sobre este tema, el primer ministro británico, Keir Starmer, pues expresó su profunda preocupación por los repetidos ataques a la prensa, recordando que el derecho internacional humanitario protege a los periodistas y que Israel debe garantizar su seguridad. Mientras tanto, pues igual las fuerzas israelíes intensifican los bombardeos en el norte de Gaza, cumpliendo la promesa de Netanyahu de tomar el control en la zona. Entre tanto, siguen los aumentos de la comunidad internacional al plan de Netanyahu y algunos países como Brasil y Costa Rica han condenado en las últimas horas el asesinato de estos periodistas. Vamos a conversar sobre este tema con el profesor Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales, Medio Oriente de la Universidad de Ankara, además director ejecutivo de El Intérprete Digital. Profesor, buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días y como siempre un placer estar con ustedes. Profesor, ¿qué tan cierto es que este es el ataque más fuerte hacia los equipos periodísticos y a quienes están cubriendo todo lo que pasa en la Franja de Gaza? Efectivamente, es uno de los últimos ataques más mortíferos hacia los corresponsales de prensa y también a los equipos periodísticos. Hay que recordar que la prensa hoy en día no solamente corresponde al periodista, sino a los camarógrafos, a los equipos, como se llama, técnicos y también de los de transporte propiamente tal, que acompañan al equipo a sus diferentes coberturas. Lamentablemente, y esto lo ha señalado diferentes analistas, la invasión de Gaza ha convertido este pequeño territorio literalmente en un cementerio de periodistas, con cifras de que van entre los 180, 270 fallecidos desde el octubre del 2023, como se mencionaba. Y para poner un poco esto en perspectiva hacia los radioescuchas, esto es literalmente, han fallecido más periodistas que si uno sumara los que lamentablemente han fallecido desde la guerra civil norteamericana, las dos guerras mundiales, la guerra de Corea, la guerra civil de Vietnam, los conflictos de Camboya y Laos, la guerra de Yugoslavia y otras escenas de bastantes periodistas que fallecieron lamentablemente, como fue Afganistán, Irak. Todas ellas juntas no establecen un punto de comparación con el fallecimiento de la cantidad de periodistas que han muerto en este pequeño lapsus de tiempo. De hecho, para el mundo latinoamericano también ha sido bastante sorprendente en la larga periodo de la dictadura militar en Chile, del 73 al 90, fallecieron o fueron torturados aproximadamente 37, y en el enorme conflicto armado entre el 58 y el 21 en Colombia, diferentes cifras, algunas aglutinan a 248 periodistas asesinados, como lo menciona el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia,
pero estamos hablando de medio siglo. Estamos hablando de aproximadamente 15 conflictos globales desde la Primera Guerra Mundial hasta la invasión de Afganistán. En estos medios siglos hemos podido constatar aproximadamente unos 250 periodistas fallecidos confirmados. Esta es la escala de que de octubre del 2023 hasta ahora tenemos reducida esta escala, particularmente en un periodo bastante pequeño, y también, como se llama, con dos grandes problemas. El primer gran problema es que los medios de comunicación son una fuente vital y de importancia clave para lo que tiene que ver con los conflictos armados, y por otro lado, como ya se mencionaba, también están protegidos por diferentes formas del derecho internacional. Profesor, hace ya más de un año conversábamos también acerca de Al Jazeera, me recuerdo como de que ingresaron a las oficinas, rompieron y se llevaron algunos de los equipos periodísticos. Hoy vuelven a ser noticia, pero ¿qué ha pasado a lo largo de este tiempo? Lo digo, se lo pregunto también porque Mohamed Mowad, quien es pues el director editorial, lo que dice es que el periodista que falleció pues era la única voz acreditada en el territorio. ¿Qué ha pasado con el resto de periodistas? Lo que pasa es que lo que hay que comprender es que la mayoría de las cadenas internacionales de comunicación eh, no tienen presencia en la Franja de Gaza, dado que hay un bloqueo comunicacional. Por lo tanto, muchos se genera un punto en donde se están utilizando a periodistas locales para la circulación de la información. Por lo tanto, las cadenas informativas se enfrentan a dos grandes problemas. Primero, no existe posibilidad alguna de enviar corresponsales de prensa acreditados o incluso periodistas, como se llama, de comunicación no acreditados a la Franja de Gaza, en tanto que Israel no los permite. Y por lo tanto, la única forma de posibilitar algún tipo de información es contratar o subcontratar, lógicamente, a periodistas locales que cada vez son más escasos, cada vez son más jóvenes y cada vez, por otro lado, también son mal pagados. De hecho, como se llama, están con muy escasos recursos, están mal equipados y lógicamente lo que se genera es como una externalización del riesgo, dejándolos, como se llama, completamente libre a una violencia que no solamente recae en los periodistas, sino en la población en general, en tanto que el Ministerio de Defensa de Israel, pero también en varias declaraciones del primer ministro de Netanyahu, pareciera no hacer diferencia entre los periodistas, ya sean acreditados o no, la población civil y, lógicamente, el grupo armado Hamas, y por lo tanto no solamente viola constantemente el derecho internacional humanitario, sino también bloquea la posibilidad de tener un libre acceso a la información. Es importante mencionar, y lo hacían ustedes también, que no solamente la Convención de Ginebra y el derecho internacional protege a los periodistas propiamente tal y a los corresponsales de guerra, sino también varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, no solamente la 1738 y la 2222, la cual, y cito, me disculpan un segundo, dice: reconociendo que los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado puede desempeñar un papel importante en la protección de civiles y en la prevención de los conflictos, actuando como mecanismo para una alerta temprana para detectar y denunciar posibles situaciones que podrían culminar en genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad. Y es por eso que el derecho internacional los protege, porque no solamente tienen una función vital y clave en términos de la libre información, que es parte de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino porque son un actor clave para la prevención, pero también para recabar información de posibles delitos de lesa humanidad. Y ahí es donde, lógicamente, estamos quedando ciegos sobre los sucesos que están acaeciendo en Gaza.
Profesor, en medio de todo eso me surge una pregunta y es ¿cuál es la postura de Hamas con los medios de comunicación? Es decir, en este caso, por ejemplo, Israel ha aceptado la muerte de uno de esos periodistas, pero creo que nunca nos hemos preguntado, nunca le he preguntado a usted si desde Hamas directamente ha habido esa censura a los periodistas o lo contrario, para ellos siempre va a ser o siempre va a significar visibilizar lo que está pasando en Gaza. En varias declaraciones que han hecho los dirigentes de Hamas, ya sea dentro de Gaza como fuera de Gaza, para ellos siempre le ha importado una cobertura y han tratado de mantener una cobertura. Gaza, hay que recordar que antes de, lógicamente, de octubre de 2023, era extremadamente difícil entrar y salir. No es como que era, lógicamente, bastante fácil. Nunca lo ha sido, nunca lo fue, pero jamás buscando una visibilización no solamente de la situación que se encontraba Gaza, sino también en términos de propaganda política. No solamente ha mantenido medios de comunicación internos, vocerías, lo que vendría siendo en términos latinoamericanos, sino también ha dado innumerables entrevistas y ha propiciado que varios reporteros de cadenas internacionales, CNN, BBC, The Guardian, The Times, lógicamente puedan acceder a Gaza y lógicamente visibilizar la situación de bloqueo y también, como se llama, de la situación de las violaciones de los derechos humanos dentro de ellas. Algunas lógicamente, como son medios europeos y también norteamericanos, con una mirada bastante crítica sobre el actuar de Hamas dentro de Gaza, pero nunca, hasta donde yo recuerdo, ha habido una disputa o, lógicamente, algún tipo de bloqueo o negación desde Hamas a que se entrevisten o que los vayan a entrevistar. Profesor, también hay otro tema y son las redes sociales. Recuerdo que en diciembre del 2024 la BBC precisamente entregaba un informe donde decían que tanto para Facebook como para Instagram desde octubre del 2023 pues el algoritmo había tenido algunos cambios y que precisamente en ese territorio había caído la cuota de audiencia. Que se ha vuelto a saber sobre este tema y que tantas oportunidades tienen tanto los periodistas como quienes son locales de compartir lo que está pasando en el territorio? Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar dos cosas. Primero son los medios de comunicación tradicionales. De hecho, en julio del año pasado, más de 70 medios de comunicación, entre ellos Associated Press, BBC, CNN, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, pidieron el acceso y también la protección, porque no solamente hemos visto el lamentable fallecimiento por parte, ¿cómo se llama?, de Israel de diferentes periodistas, sino también, y como ustedes también lo han cubierto en diferentes entrevistas, se ha destruido casi todas las oficinas de los medios de comunicación, lo que tiene que ver con la infraestructura propiamente tal, los equipos, cortes de internet, de electricidad, y lógicamente eso imposibilita en términos técnicos lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Por otra parte, Gaza no posee ni electricidad, ni internet, ni acceso, lógicamente, a variados, como se llama, redes sociales, sino es a través de la posibilidad que Israel da a la Franja de Gaza. Tenemos que recordar que tanto el agua, el gas y otros servicios vitales fueron cortados, fue anunciado en la prensa por Netanyahu, y lógicamente después fueron destruidos, por lo tanto nunca volvieron a funcionar de por sí. Por otra parte, hay que recordar de que el internet o el escaso internet que sale de Gaza también ha sido objeto de censura, no solamente por Meta, lo que tiene que ver con Facebook, Instagram y otros cuerpos asociados, sino también ha habido en Twitter y también, como se llama, la inteligencia artificial interna a Twitter, también ha habido, como se llama, censura
Censura no solamente para la población que está documentando los crímenes de guerra y los muy probables crímenes de lesa humanidad y genocidio, sino también, también ha sido censurado los medios de prensa oficiales cataríes de la región de Gaza, de Cisjordania, los palestinos, sino también algunos, como se llama, reporteros y medios de comunicación bastante críticos del actuar de Israel en otras regiones. Profesor, hay una pregunta que se nos ha vuelto casi recurrente y es las protestas dentro de Israel, las presiones que realiza la comunidad civil. Ahí los medios de comunicación también han sido claves. De hecho, hace muy poco pues se mostró a un grupo de activistas dentro de un programa israelí. ¿Cómo ve usted ese tema a hoy? ¿Sí se están intensificando esas presiones por parte de los ciudadanos? Lamentablemente, primero, por una parte, la sociedad israelí, hay una parte, pero lamentablemente es muy minoritaria. Las últimas encuestas de consulta de opinión que se han hecho dentro de Israel sobre cuál es la percepción del ciudadano israelí sobre lo que está pasando en Gaza, entre el 60 y el 70%, incluso más, de la población plantea de que no tiene interés en criticar al gobierno, mostrar oposición, que no plantea interés sobre los crímenes o, lógicamente, la situación humanitaria que se encuentra la población palestina dentro de Gaza y también de Cisjordania. Y en la mayoría de los casos la encuesta de opinión lo que presenta es un apoyo en donde también se deslinda de que no solamente el gobierno, sino buena parte de la población israelí no ve diferencia entre el grupo Hamas, la población civil palestina, lógicamente, y también, lamentablemente, lo que conversábamos hace un par de semanas atrás, la hambruna y, lógicamente, el bloqueo de servicios básicos y entre ellos la alimentación dentro de la franja de Gaza. Eso no significa que toda la población esté lógicamente en acuerdo. Hay grupos muy minoritarios que llaman a acuerdos de paz, lógicamente a la constitución de dos estados y también lógicamente al fin de las operaciones israelíes. Incluso grupos incluso más minoritarios aún que son ex soldados, lógicamente y lamentablemente hay que mencionar también de que han fallecido, se han suicidado lamentablemente muchos ex soldados que han participado en el conflicto desde el 2023 en adelante, pero en términos estadísticos son acciones que tienden a ser visibles dentro de la comunidad, pero son escasas y bastante minoritarias. Profesor, finalmente, ¿puede pasar algo a nivel internacional, las presiones, las denuncias del Comité para la Protección de los Periodistas o inminentemente será algo que vamos a seguir lamentablemente viendo y registrando? Si se mantiene la lógica y la continua forma de operación que hemos visto desde el 7 de octubre del 2023, ya estamos a mediados del 2025, muy probablemente las presiones no lleguen a buenos resultados en términos de la protección de la población civil. Y lamentablemente lo más probable es que los planes de esta ciudad que va a tratar de como concentrar la población palestina de Gaza eh, o quizás, y peor aún, lo que sería la expulsión de la población de Gaza podrían verse concretados. Pero es importante, y aquí hay que recalcar que más allá de lo que tiene que ver con las instituciones, los medios de comunicación, como ustedes, juegan un rol vital en visibilizar lo que ha sido el proceso en términos humanitarios y también periodísticos de la Franja de Gaza, no solamente por una responsabilidad social, sino lo que tiene que ver también con una responsabilidad histórica de las experiencias latinoamericanas
que cada uno de nosotros como pueblos latinoamericanos hemos vivido, no solamente en términos de opresión y censura a los medios de comunicación y la pelea que dimos por que los medios de comunicación, ya sean independientes, nacionales o regionales, pudieran lógicamente concretarse y ser crítico no solamente del aparato del Estado, sino también visibilizar las diferentes situaciones que a lo largo y ancho de Latinoamérica están sucediendo. Es el análisis del profesor Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales Medio Oriente de la Universidad de Ankara y también director ejecutivo de El Intérprete Digital. Hacíamos una revisión a la labor periodística de quienes están en la Franja de Gaza, todo esto a partir del asesinato a un corresponsal de la cadena Al Jazeera y a otros 5 periodistas en un ataque deliberado por parte de Israel. Profesor, gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer como siempre y que tengan una excelente semana.